Dicen que la Llorona solo aparece en México. Dicen que es un espíritu viejo, condenado, aferrado a los ríos y a las calles silenciosas de los pueblos donde perdió todo. Dicen tantas cosas. Pero nadie te prepara para lo que ocurre cuando aparece fuera de donde debería. Cuando surge en un pueblo que no la conoce, que no la recuerda, que no está preparado para recibirla. Mi nombre no importa, pero crecí en un pequeño valle al sur de un país donde, en teoría, esa leyenda no tenía raíces. No había historias de mujeres llorando por sus hijos. No había advertencias nocturnas ni prohibiciones de salir a ciertas horas. Nuestro pueblo era normal. Demasiado normal. La historia empezó la noche en que el río, un río pequeño y casi inofensivo, empezó a sonar distinto. Esa noche yo regresaba de trabajar, cerca de la medianoche. Era otoño, y el aire llevaba un olor a hojas húmedas. Tomé la ruta de siempre, el sendero junto a los matorrales, bordeando el río que corría tranquilo. Solo que esa noche, el río no sonaba tranquilo. El agua solía caer en un murmullo parejo, constante, pero ahora tenía un eco, como si alguien la golpeara con las manos. Como si algo se moviera dentro de ella. Me detuve. Miré hacia el cauce. Al principio no vi nada. Luego, distinguí una figura blanca, inclinada, hundiendo las manos en el agua, como buscando algo que se le había perdido. Como escarbando desesperada. Pensé que era una persona. Señora, murmuré, con cautela. La figura se detuvo de golpe. Y lo que ocurrió después todavía lo sueño, y todavía me despierta sudando. La mujer levantó la cabeza, muy lento, como si cada milímetro doliera. Su cabello, largo y empapado, cayó hacia atrás, revelando un rostro que no pude distinguir del todo, pero que tenía algo torcido. No por deformidad, sino por desesperación. Sus ojos eran negros. Negros como si en vez de pupilas tuviera agujeros. Y entonces abrió la boca. No era un grito. No era un llanto. Era una mezcla de ambos, algo desgarrador, profundo, salido desde un sitio donde no debería existir voz humana. El sonido no solo me heló la sangre. Retumbó en el valle. Rebotó en los cerros. Parecía venir de todas partes. Corrí. No sé cuánto tardé en llegar a mi casa. Sé que cerré la puerta y me quedé apoyado contra ella, jadeando, intentando convencerme de que había imaginado todo. Pero el sonido no se imagina. Lo peor vino después. Al día siguiente, el río amaneció más crecido. No por lluvia, no había llovido. Había barro, ramas arrastradas y un olor a agua estancada que nunca antes había sentido allí. Fue entonces cuando los perros del pueblo empezaron a actuar raro. Aullaban hacia el río. Se negaban a acercarse. Y algunos incluso se escondían bajo las casas. La gente empezó a murmurar. Algo se metió en el río. Algo vino anoche. Alguien escuchó un grito. Yo no dije nada. Pero sabía la verdad. La había visto. Aunque, ¿cómo explicarle a la gente que la Llorona estaba aquí, tan lejos de México? ¿Cómo convencerlos de que lo que yo vi no era una mujer viva? Durante las siguientes noches, el ambiente se volvió denso. El río, que normalmente era solo un hilo de agua, empezó a sonar como si estuviera más profundo. Como si escondiera algo. La corriente parecía arrastrar lamentos cuando el viento soplaba. Y entonces empezó la desaparición de los niños. No muchos, al principio. Solo uno. Mateo. Un niño de 7 años que vivía a 2 casas de la mía. Su madre lo dejó jugando con una pelota afuera. No tardó ni 5 minutos dentro cuando escuchó un grito ahogado, como de sorpresa. Cuando salió, la pelota estaba rodando sola por el sendero. Mateo no estaba. No había señales de forcejeo. No había huellas. No había nada. Solo un eco. Leve. Como un sollozo arrastrado por el viento. Ese fue el comienzo del caos. Pero eso apenas era el primer aviso. La segunda noche desaparecieron 2 más. La tercera noche, el río empezó a oler a flores podridas. Y el pueblo entero comenzó a escucharla. No solo yo. Aparecía de madrugada. Siempre cerca del agua. Siempre inclinada. Siempre buscando.
golpeando el río con las manos como si quisiera sacar algo del fondo. Y cada vez que levantaba la cabeza, gritaba más fuerte. Las casas vibraban con ese lamento. Y aunque nadie quería decirlo, empezaron a sospechar lo mismo. Si era la Llorona. Entonces, ¿por qué estaba aquí? ¿Por qué tan lejos de su origen? Una anciana del pueblo, la más vieja de todas, dijo algo que nos heló el alma. No es que ella haya venido. Es que algo la trajo. No supimos qué quiso decir con eso. Hasta que llegó la cuarta noche. La noche en la que dejó de llorar y empezó a hablar. A susurrar nombres. Nombres de los niños que vivían cerca del río. Y el pueblo entero sintió que eso era solo el comienzo del verdadero horror. La noche siguiente fue distinta a todas. Pero el aire tenía un olor extraño, como a agua estancada mezclada con flores marchitas. El tipo de olor que se cuela por las ventanas aun cuando están cerradas. Esa madrugada desperté sobresaltado porque el viento no sonaba como viento. Era como si alguien respirara contra las paredes. Un resuello húmedo. Profundo. Largo. Me levanté, temblando. Fuera de mi casa, se escuchaban pasos lentos arrastrándose sobre la tierra. No pasos normales, pasos que parecían venir de alguien con los pies mojados. Cada pisada dejaba un sonido suave, espeso, como si gotease. Entonces, un golpe. No fuerte. No agresivo. Uno suave, casi triste, contra mi puerta. 3 golpes. Me acerqué, en silencio, con el corazón haciendo un ruido que parecía más fuerte que los pasos de afuera. Miré por la rendija. Y allí estaba. La mujer. La misma del río. De pie, justo frente a mi puerta. Tenía el cabello colgando, empapado, pegado al rostro. No se movía. Solo respiraba. Y cada respiración hacía burbujear agua que parecía escurrir de dentro de su garganta. No tenía sentido. No era posible. Y entonces habló. Pero no lloró. No gritó. Habló como si me conociera. Ayúdame. Una voz áspera, quebrada, como si hubiera tragado piedras. Ayúdame a encontrarlos, a mis hijos. Y cuando dijo eso, levantó la cabeza. Yo esperaba ver ojos negros. Pero lo que vi, no se lo deseo a nadie. Tenía huecos. Vacíos. Como si 2 corrientes de agua corrieran dentro de su cráneo, sin forma, sin pupilas, sin luz. Era como mirar dentro de un pozo, pero un pozo vivo. Di un paso atrás. Ella pegó la mano mojada a la puerta. Y sus dedos se hundieron, un poco, en la madera. Como si la madera fuera blanda, como barro. Como si su tacto corrompiera lo que tocaba. Mis hijos, repitió. Me los llevaron, se los llevaron, no sé dónde estoy. Fue ahí que entendí algo aterrador. Ella no sabía en qué país estaba. No sabía dónde había despertado. No sabía que había cruzado fronteras. Era como si hubiese sido arrastrada. Como si la hubieran jalado desde otra región, desde otro río, hacia este valle. Ella no vino por voluntad propia. Ella también era una víctima. Pero víctima o no, ese espíritu estaba devorando este pueblo. En ese momento, sin razón aparente, se giró. Giró hacia el río. Y desapareció como si caminara dentro de la niebla. Ni siquiera dejé pasar un minuto. Salí corriendo hacia la casa de la anciana del pueblo, la única que había insinuado saber algo. Toqué su puerta. No respondió. Empujé. Estaba abierta. ¿Doña Elena? Susurré. No hubo respuesta. Avancé. Su casa olía a hierbas secas. Velas gastadas. Humedad vieja. Y algo más, algo como hierro. Entré al cuarto principal. Allí estaba ella. Sentada en su mecedora. Ojos abiertos. Pero sin vida. Murió, con expresión de terror. Y frente a ella, sobre la mesa, había un cuaderno viejo, lleno de tierra. Lo abrí con manos temblorosas. La primera frase estaba escrita con letra grande. No la invocamos nosotros. Alguien la llamó, desde aquí. La piel se me erizó completa. Leí más.
El cuaderno hablaba de un ritual antiguo, uno que no pertenecía a México, sino a ciertas culturas olvidadas del sur, donde la gente adoraba espíritus del agua. Espíritus que traían desgracias. Y espíritus que venían llorando. Pero había algo peor. Decía que si alguien llamaba a un espíritu equivocado, no iba a llegar el espíritu local. Llegaría el que escuchara más fuerte. Y nadie llora más fuerte que ella. Doña Elena había escrito, con su última tinta. Uno de los niños del pueblo jugó con un libro que nunca debió abrir. No quería llamar a la Llorona. Solo quería hablar con su hermanito que murió. Pero abrió una puerta. Y lo que respondió fue ella. No pude seguir leyendo. En ese momento escuché un lamento afuera, tan fuerte que las paredes vibraron. Sentí que el aire se volvió pesado, como si el valle estuviera respirando en mi nuca. Corrí hacia la ventana. La vi caminar entre las casas. Lenta. Arrastrando el agua, dejando un rastro oscuro. Y entonces escuché que decía nombres. Nombres de niños desaparecidos. Y nombres de niños que aún estaban vivos. Ella no buscaba a sus hijos. Había adoptado a los del pueblo. Confundiéndolos. Creyendo que podían ser los suyos. Como si estuviera perdida entre mundos. Como si su condena fuera eterna. Y se repitiera en cada lugar donde apareciera. Esa noche, el pueblo entero se reunió. Nadie podía dormir. Nadie podía ignorar los gritos que ya escuchaban todos. Los hombres del pueblo decidieron enfrentarse a ella. No con violencia. Con rezos. Con velas. Con agua bendita. Pero la anciana había sido clara en su cuaderno. Ella no puede ser detenida. Solo puede ser devuelta. ¿De vuelta a dónde? ¿A su origen? ¿A su dolor? No había instrucciones. Aún así, los hombres la siguieron hasta el río. Yo iba detrás, temblando. Ella estaba allí, inclinada otra vez, buscando algo entre el agua turbia. Uno de los hombres, con voz firme, le habló. Espíritu. No perteneces a este valle. Ella levantó la cabeza. Ese movimiento, lento. Ese crujido. Esa agua cayendo desde su barbilla. El hombre retrocedió. Ella lo miró como si pudiera verlo por dentro. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó, con un tono tan profundo que parecía salir del fondo del río. Nadie respondió. Nadie podía. Entonces, un niño apareció entre la multitud. Completamente dormido. Caminando como si lo hubieran llamado. Era Mateo. Los gritos empezaron. Los adultos corrieron hacia él. Pero ella fue más rápida. Estiró la mano. Su brazo se alargó más de lo que un hueso humano permite. Un brazo empapado, pálido, escurriendo lodo del río. Lo tomó por el hombro. Yo cerré los ojos. Pero no lo arrastró. No lo hundió. No lo dañó. Lo miró. Y lloró. Pero no un llanto monstruoso. Un llanto humano. Una tristeza tan antigua que parecía romper el valle. Mi niño, susurró. Mi niño. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta. Que él no era su hijo. Que estaba otra vez en el lugar equivocado. Que estaba una vez más repitiendo su condena, en un valle que no era suyo, entre gente que no entendía su dolor. Su cuerpo empezó a temblar, como si algo en ella se estuviera rompiendo. Como si estuviera fragmentándose entre dos mundos. La corriente del río se agitó. La tierra vibró. Y entonces ella gritó. Un grito final. Tan fuerte, tan largo, tan profundo. Que el agua del río se levantó como si hirviera. Que los árboles crujieron. Que las ventanas se quebraron. Que el cielo, por un segundo, pareció abrirse. Ese grito no era de dolor. Era de despedida. Como si la hubieran jalado desde atrás. Como si manos invisibles la reclamaran. Como si por fin la estuvieran llevando de vuelta. La vimos desmoronarse. Su cuerpo se volvió agua. Agua sucia. Agua negra. Luego una nube ligera. Luego nada. El río cayó de golpe. Volvió a su cauce normal. Los niños desaparecidos aparecieron, dormidos al borde del agua. Vivos. Pero profundamente dormidos. El valle quedó en silencio.
Esa fue la última vez que la vimos. Días después, cerraron la casa del niño que había jugado con el libro prohibido. Quemaron el cuaderno. Sellaron el río. Pero en el pueblo quedó una certeza, una que yo cargo hasta hoy. Ella no vino sola. No vino por gusto. No vino buscando víctimas. Vino porque alguien la llamó sin querer. Y aunque se fue. A veces, cuando el viento sopla desde el sur. Cuando el río está más hondo de lo normal. Cuando el valle se queda demasiado quieto. Se escucha un lamento suave. Un eco lejano. Como si estuviera perdida otra vez. Como si estuviera buscando su camino. Y la gente del valle aprendió a no responder. Nunca. Porque si responde a alguien, ella podría pensar que su hijo finalmente la llamó. Y volver.